Buenos días para todos los que hoy nos acompañan. Hemos querido realizar estos podcasts cortos dedicados a temas de actualidad. Hoy hemos escogido el tema del triunfo abrumador, sin duda alguna, de Trump en los Estados Unidos. Y queríamos llamar esta afirmación, este podcast, la venganza de la América profunda. Sin embargo, es bueno ir desterrando del lenguaje la identificación que desde el siglo XIX se ha hecho siempre entre América solamente referida a los ciudadanos estadounidenses, porque también nosotros que vivimos en este continente somos americanos, y más bien entonces decir que se trató en estas elecciones de una venganza de los Estados Unidos profundos contra el establecimiento político estadounidense. Sin duda alguna, la victoria de Trump es una victoria abrumadora, rompió todos los criterios de las encuestas que daban una victoria muy reñida entre los dos candidatos, Kamala Harris y Trump, y por el contrario, la victoria de Trump fue arrasadora. No solamente ganó en el colegio electoral con una amplia mayoría, sin duda alguna, sino también el voto popular, que lo diferencia en este caso de su triunfo en el 2016, cuando perdió el voto popular con Hillary Clinton, que alcanzó a sacar 3 millones de votos. Aquí sacó sobre Kamala Harris 5 millones de votos de diferencia. El Partido Republicano, del cual él se ha apoderado, se ha adueñado, logró también una victoria aplastante, aumentó su mayoría en la Cámara de Representantes y posiblemente, esto ya es casi un hecho, le va a arrebatar el control del Senado que tenían los demócratas hasta ahora. De manera pues que las encuestas fallaron completamente en sus previsiones. Las respuestas a esta victoria son muy variadas, pero indudablemente uno se sigue preguntando cómo un personaje ya conocido, no se trata del Trump del 2016 que todavía no tenía antecedentes mayores, fuera de ser un empresario exitoso, etc. Este personaje de hoy, suficientemente conocido como xenófobo, machista, racista, ignorante, que confiesa no haber leído nunca un libro completo en su vida, grosero, atarbán, con una docena de cargos en su contra, cargos criminales, procesos que están en curso, una condena de más de 34 cargos penales ya decretados por un jurado popular y pendiente una sentencia que establezca la pena. Pero más grave todavía, quien auspició, dirigió, estimuló el más grande atentado a la democracia norteamericana, como fue el asalto al Capitolio en enero del 2020. Nada de eso importó para que este hombre obtuviera la más contundente victoria electoral de la historia de los Estados Unidos. Bien, las explicaciones son muchas, posiblemente todas tengan validez, posiblemente todas concluyan a explicar el fenómeno. Se ha dicho, por ejemplo, que la economía tuvo mucho que ver, en el sentido de que si bien el gobierno de Biden fue un gobierno exitoso en términos macroeconómicos, nunca la economía norteamericana había funcionado tan bien, sin embargo, sufrió una inflación la más alta en 40 años, que afectó sin duda alguna los bolsillos de las clases medias y de los sectores trabajadores.
y eso creó desde luego un ambiente muy negativo al gobierno demócrata por razón de esta carestía que no pudo controlar. Se habla también del descontrol de la inmigración. Parece ser que este fenómeno fue notorio en el gobierno de Biden, una descontrolada inmigración que afecta no solamente a los sectores blancos, sino a los sectores hispanos, a los sectores afrodescendientes, que se quejan de que esta inmigración ha afectado la seguridad en sus barrios, de que se han perdido oportunidades laborales por razón de la presencia de los emigrantes, etc. Se habla también del retiro tardío de Biden cuando ya las encuestas eran ampliamente favorables a su candidatura, y obviamente la inclusión a última hora de Kamala Harris con un tiempo muy corto para hacer campaña. También esto se ha mencionado como una de las causas de la derrota. Por el otro lado, se ha hablado también, y esto yo creo que es importante, la incapacidad de Kamala Harris para transmitir un mensaje alternativo a las propuestas y a las tesis de Trump. No se puede ganar unas elecciones contra un público fanatizado como el que sigue a Trump, con mensajes como "yo no soy Trump". Con eso no se puede ganar unas elecciones. Igualmente el conflicto palestino, la destrucción, el exterminio de Gaza, en el cual ha participado sin duda alguna Estados Unidos, el gobierno de Biden apoyando con armas la destrucción que se viene cometiendo contra el pueblo gazatí en Palestina, alejó el voto musulmán, el voto de los árabes, que son una población importante, que sobre todo en algunos estados tiene una presencia significativa. También se ha hablado de los cálculos ilusorios que se hizo el Partido Demócrata con respecto a que Kamala Harris, como mujer, iba a atraer el voto femenino, dado que el voto de las mujeres siempre es un voto mayoritario frente al voto de los hombres. Sin duda alguna eso ocurrió, ¿sí? Muchas mujeres votaron por Kamala Harris, pero como el voto demócrata disminuyó, eso no sirvió mucho para que ella subiera en su aspiración electoral. Esto quiere decir que el Partido Demócrata perdió electores en sus bases y que fueron a dar, sin duda alguna, a Trump. Sin embargo, creemos que hay razones de pronto más profundas. Es esto que hemos hablado al principio de los Estados Unidos profundos, que han ejercido en estas elecciones una verdadera venganza contra el establecimiento, y tiene que ver fundamentalmente con la población blanca en dos sentidos. Por un lado, el problema demográfico, y por el otro lado, sobre todo para la población blanca trabajadora, la disminución de sus ingresos. En cuanto al aspecto demográfico, hay que decir que si bien la población blanca sigue siendo todavía la mayoría en Estados Unidos, hace 10 años, 20 años era el 80, el 90%, hoy es el 66%. Y se piensa que a finales del siglo las poblaciones latina o las poblaciones afrodescendientes o las poblaciones sobre todo asiáticas van a ser mayoría frente a la población blanca. Eso desde luego ha llevado al resurgimiento, porque nunca ha desaparecido, pero ha resurgido el supremacismo blanco, que es estimulado por Trump con su discurso racista, su discurso de desprecio a las minorías raciales, ese discurso de él injurioso y difamatorio, que desde luego alimenta ese espíritu supremacista que siempre ha existido en la población blanca desde el comienzo de los Estados Unidos, cuando comenzaron a sacar a los indios americanos más allá del Mississippi, y después cuando se toman todo el oeste americano, exterminando la población indígena. Desde esa época tenemos esa supremacía blanca
que hoy se ve alimentada con este discurso de Trump, una población blanca amenazada en su existencia, en su supremacía, llamémoslo así. Pero está también otro elemento que es la población blanca trabajadora, que se ubica normalmente en lo que se llama el cinturón del óxido. Ese cinturón del óxido comprende una zona muy amplia que incorpora a los estados de Pensilvania, desde Nueva York, Pensilvania, Ohio, Virginia Occidental, Michigan, Illinois, Wisconsin y Minnesota. En esta zona se desarrolló a comienzos del siglo XX y prácticamente hasta la década de los 70, 80, una poderosa industria norteamericana, sobre todo de tipo automotriz, de explotación del carbón, de producción de acero, etc. Fue una época brillante de la industria norteamericana, pero hoy en ese cinturón del óxido se ha producido desde la década de los 80, 90 en adelante la desindustrialización, donde las fábricas que antes existían en esta zona han sido trasladadas a China, a Vietnam, a México, etc. Y con ello pues las ciudades como Detroit, como Chicago, prósperas, se ven hoy reducidas en su población y afectadas desde el punto urbano. No es raro ver hoy las instalaciones fabriles donde se fabricaban automóviles en cantidades enormes, totalmente abandonadas, instalaciones que se la está comiendo la hierba, etc. Y un solo dato: Estados Unidos durante el siglo XX, prácticamente hasta la década de los 70, producía el 80% de los vehículos que se movían en todo el mundo. Hoy solamente su producción automotriz representa el 5%. En general, el salario de los trabajadores en Estados Unidos ha permanecido durante medio siglo estancado, pero el salario de los trabajadores blancos no solamente es un salario estancado, sino que es un salario que se ha reducido en su capacidad adquisitiva aproximadamente en un 13%. Esos trabajadores blancos son trabajadores sin estudios universitarios y son trabajadores que cada vez tienen menos posibilidades de acceder a trabajos importantes, bien remunerados. Por ejemplo, en el 2010, entre el 2010 y el 2020, una cosa importantísima, se crearon más de 16 millones de puestos de trabajo. Y solamente para esos trabajadores blancos sin formación universitaria, los puestos de trabajo fueron apenas de 3 millones. De manera que ese trabajador blanco no solamente tiene unos salarios bajos y unos salarios cada vez con menos capacidad adquisitiva, sino que tienen menos oportunidades de trabajos nuevos. Dos investigadores, Ann Case y Angus Deaton, el último, Angus Deaton es premio de economía de la Universidad de 2015, premio Nobel de Economía, han publicado este estudio que se llama Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo. Es un estudio realmente dramático porque trae datos muy poco conocidos y que muestran la afectación psicológica, por eso se llama muertes por desesperación, en los trabajadores blancos sin estudios universitarios. Ellos han encontrado que las muertes autoinfligidas, es decir, muertes provocadas por uno mismo, en este tipo de trabajadores, a través de los suicidios, a través de la sobredosis en el consumo de drogas y el alcoholismo, causa el mayor número de muertes en este sector de la población. Son el sector donde se producen más muertes autoinfligidas. Y es
como dicen ellos, por desesperación. Ellos señalan en su estudio lo siguiente: aquí había una sorpresa, el incremento de las muertes por desesperación a través del suicidio, la sobredosis en el consumo de drogas y el alcoholismo se producía sobre todo entre quienes no tienen una licenciatura, trabajadores blancos sin estudios universitarios en general. Se ha llegado, por tanto, dicen ellos, a una economía nacional, global, cambiante, que desprecia y hace a un lado cada vez más a los trabajadores menos calificados. Estos trabajadores que viven en la desesperación, como llaman los autores, que están ubicados en el cinturón del óxido del que hemos hablado, desprecian al establecimiento de Washington, a la clase política de Washington. Se sienten abandonados por el Estado y sienten un enorme resentimiento contra la clase política, contra el Estado que los ha abandonado. 2/3 partes de este sector de trabajadores blancos considera que el Estado norteamericano sirve a los ricos y a las grandes corporaciones. Y allí entra el discurso de Trump, un discurso antiestablecimiento que es muy notorio y que ha sido acogido por estos sectores de trabajadores blancos. Por eso, cuando comenzamos a oír los datos de las votaciones en Pensilvania, ganando Trump, en Ohio, ganando Trump, en Michigan, ganando Trump, y Wisconsin, ganando Trump, dijimos, se ganaron las elecciones para Trump. Estos son los sectores que definen unas elecciones. Estos sectores blancos, desesperados, en los cuales las tasas de suicidio son las más altas del país, estos son los sectores que se pronunciaron contra el establecimiento a favor de un candidato impresentable como es el señor Trump. Para ellos, sin duda, el discurso de volver otra vez a Estados Unidos grande tiene sentido. Es volver a las épocas gloriosas de la industrialización norteamericana. Trump hará algo por este sector, amanecerá y veremos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia en este video.